olvidadas o enfermedades desatendidas. Para eso tenemos una entrevista. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Andrea Marchiol. Ella es médica graduada en la Universidad Nacional de Rosario, especialista en medicina interna. Tiene una maestría en enfermedades tropicales de la Universidad Autónoma de Barcelona, experiencia en trabajo humanitario con Médicos Sin Fronteras durante más de 15 años, en crisis humanitarias, epidemias y catástrofes. También trabajó en proyectos de Chagas en distintos países de América Latina y con la organización DNDi, que acaba de ganar un premio en España justamente por dedicarse a la temática de enfermedades desatendidas. Andrea, te saluda Gabriela Ensink, estoy con Elisa Soto, acá en Estrategia Salud y Ambiente. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Hola, sí, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Siempre es un placer poder hablar de las enfermedades desatendidas, ¿no? Que a veces con este concepto de desatención son sumamente invisibilizadas. Entonces les agradezco a ustedes por tomarse ese tiempo para poder intercambiar, discutir apreciaciones sobre este tema. Gracias. No, Andrea, por nada, te saluda Elisa Soto, ¿cómo estás? La verdad que es muy interesante y quizá la primera pregunta sería para poder de alguna manera tener más claro es ¿de qué hablamos cuando hablamos de enfermedades desatendidas? Sí, perfecto, esto es muy, diríamos, el enganche, ¿no? Para después seguir hablando cuáles son las necesidades. Claro que sí. Mira, las enfermedades desatendidas son un grupo de más o menos unas 20 enfermedades, se llaman eventos de interés en salud pública global, y que en realidad no son por las enfermedades, son por las poblaciones que afectan. Más de 1.000 millones de personas están afectadas en todo el mundo y la mitad de ellas son niños y niñas que viven en nuestro planeta, ¿no es cierto? ¿Y por qué son desatendidas? Porque el impacto tanto epidemiológico como de carga de la salud y en términos productivos de toda esta población es enorme. Y a su vez hay pocas herramientas para poder contrarrestar o darle soluciones. ¿Y por qué vos me dirás que hay pocas herramientas en términos de diagnóstico y tratamiento para ellas? Porque como son invisibles, son desatendidas, no entran, no cumplen los criterios tal vez del mercado para que pueda haber una investigación y desarrollo acorde para esas necesidades, ¿no? Entonces, por eso se habla de desatención, ¿no? O de negligencia en la atención. Andrea, bueno, vos bien lo aclaraste, no es que son poco frecuentes, porque hablas de 20 millones de personas que padecen estas enfermedades y que imagino que están relacionadas con la vulnerabilidad y la pobreza. Por ejemplo, ¿cuáles podríamos enumerar? Acá contamos que vos trabajaste con Chagas. ¿Qué otras enfermedades están desatendidas, sobre todo en Argentina y la región? Claro, te hago una observación, 1.000 millones, o sea que vos fijate que... 1.000 millones de personas. 1.000 millones, capaz que lo he visto mal, pero vos imaginate que no son para nada infrecuentes, claro, ¿no? Entonces, por eso que producen gran carga de enfermedad. Y bueno, como vos decías, diríamos, estas enfermedades son muy frecuentes, diríamos, podríamos decir, en el sur, en los países tropicales. En principio, áreas muy pobres, donde las poblaciones son muy vulnerables, principalmente con poco acceso al agua potable, al saneamiento ambiental, y en realidad son sumamente muchos más vulnerables a las situaciones emergentes. Y cuando hablamos de situaciones emergentes no podemos dejar de hablar de la pandemia, por ejemplo, que fue una situación emergente, pero que a su vez castiga mucho más a este tipo de poblaciones. O bien el cambio climático, que es otra situación de vulnerabilidad sobre estas poblaciones. Y como te dice, aquí en nuestra región,
Argentina, afectada por la enfermedad de Chagas, que es una de ellas, el dengue también. Hay enfermedades, estos 20 están agrupadas o clasificadas. Hay enfermedades parasitarias, enfermedades virales, enfermedades micóticas o bacterianas, ¿no? Como un poco acá, Chagas es muy prevalente acá en Argentina y en la región. Sabemos que hay alrededor de 7-8 millones de pacientes afectados hoy conviviendo con la infección, con una alta mortalidad, 12.000 personas que mueren al año por la enfermedad de Chagas y que afecta desde nuestro país hasta el sur de Estados Unidos, ¿no? Que en términos de endemicidad, pero también sabemos que la enfermedad de Chagas no está circunscrita solamente a nuestra región, ya está globalizada porque viven personas que han migrado y viven en Estados Unidos, viven en Europa, viven en Japón con esta enfermedad. Entonces, por eso que también se globalizan estas enfermedades desatendidas, ¿no? Uh-huh. Mencionabas el tema, Andrea, del cambio climático. ¿Cómo se relacionan estas enfermedades desatendidas? Digo, a medida que aumente la crisis climática, va a haber más personas, se va a extender más la incidencia de estas enfermedades. Por supuesto, claro que sí, diríamos, el cambio climático, el aumento de las temperaturas, aumenta, por ejemplo, la cría de los vectores y principalmente focalizada en esto de las enfermedades transmitidas por vectores, como la enfermedad de Chagas, la dengue, chikungunya, donde son transmitidas por mosquitos, entonces que de alguna manera favorecen bueno, nosotros lo estamos viendo en nuestro país y lo está viendo también Europa, ¿no? Con la aparición de enfermedades vectoriales que antes no existían, la leishmaniasis, que también es una enfermedad transmitida por vectores, al alterarle también su ecosistema, la deforestación, al alterarle sus ecosistemas propios, invaden zonas urbanizadas, o sea, el hombre compite con estos vectores o con reservorios, entonces está mucho más vulnerable, el hombre y la mujer, por supuesto. Andrea, sí. Uy, perdón, no sabía que seguías desarrollando la respuesta, discúlpame. No, diríamos que compiten por un mismo ecosistema, ¿no es cierto? Porque la deforestación es otra de los problemas emergentes que estamos viendo. Y por supuesto también el cambio climático con la reducción, por ejemplo, de lluvias, las sequías, también el saneamiento se empeora, entonces las enfermedades desatendidas están muy vinculadas al saneamiento ambiental y al acceso de un agua segura y un agua potable. Entonces vemos que todo se cierra en un anillo o un ciclo vicioso donde estas poblaciones están aún más vulnerables por este hecho. Andrea, ¿qué es esto de los vectores? Perdón, los vectores son aquellos, en general ahora lo que te estoy comentando son insectos o algunos otros, diríamos, animales pequeños que hacen que la enfermedad se pueda transmitir desde un otro animal hacia el ser humano. Por ejemplo, la malaria, sabemos que es el mosquito, el anófeles. El dengue es otro tipo de mosquito, ¿no? Sí. El Aedes aegypti. En el caso de Chagas es, todos lo conocemos por vinchuca. Entonces eso que se llaman vectores, ¿no? O sea que facilitan y hacen con que relacionen, transmitan de diferentes formas la infección, ya sea parasitaria, bacteriana, viral, etcétera. No sé si fui clara. Sí, absolutamente. Muchas gracias, Andrea. Sí, clarísimo. Y Andrea, te estamos viendo, para aquellos que nos miran por YouTube, en una imagen que estás con el chaleco de Médicos Sin Fronteras y vos pertenecés hoy a la organización
DNDI es una sigla que imagino que está en inglés, que busca acercar medicación y tratamiento a las personas que padecen estas enfermedades desatendidas. Contanos un poco cómo te vinculaste desde tu profesión como médica con estas organizaciones y qué estás haciendo puntualmente hoy en DNDI. Sí, claro. Esa debe ser una foto un poco de hace bastantes años, ¿no? Yo estaba en el terreno en ese momento. Yo empecé a trabajar con Médicos Sin Fronteras hace muchos años, en 1996, donde yo recién había terminado mi especialidad de medicina interna en el Hospital Centenario de acá de Rosario, y mi sueño era trabajar en áreas donde uno se sienta útil, donde pueda tratar de llevar soluciones a personas que no tenían acceso a la salud. Y bueno, y fui buscando y me pude vincular con Médicos Sin Fronteras. En ese momento MSF no estaba presente aquí en la región, solo tenía centros operativos en Europa, y bueno, con esas gran interés que tenía, viajé a Europa, me postulé y rápidamente pude entrar en la organización. Estuve trabajando más de 20 años en la organización, en diferentes continentes, en diferentes situaciones críticas de epidemias, de catástrofes naturales, de guerras, y realmente, bueno, allí pude sentir realmente de una manera muy, muy útil mi profesión, ¿no? Creo que han sido los mejores años de profesión de mi vida, en términos de poder uno sentir que trabaja para los más desatendidos. Y en este proceso de trabajar en el campo a nivel operativo, la discusión era a principios del siglo XXI que no teníamos las mejores herramientas para darle a las personas que más necesitaban. Y esos en los círculos de discusiones, de política estratégica dentro de las organizaciones, no solo de Médicos Sin Fronteras, sino también de las agencias internacionales, se veía que había una deficiencia en poder dar respuesta a todas estas enfermedades que afectaban de forma directa a las poblaciones diría más vulnerables, y ahí nace un poco las primeras ideas de la formalización que fue en el año 2003 que se formaliza DNDI, que como vos dijiste vienen de siglas en inglés, pero quiere decir que es la iniciativa para el desarrollo de medicamentos para enfermedades desatendidas. Y ahí con este ímpetu y con estas primeras ideas es que nace con un mensaje muy claro, que teníamos que trabajar sobre estas enfermedades para darles soluciones. Y producir un modelo de investigación y desarrollo alternativo al modelo vigente que se encuentra inclusive hasta hoy, ¿no es cierto? Que es ese modelo donde lo único que se busca es el lucro. Entonces, al buscarse ese lucro, las enfermedades desatendidas, al no ser lucrativas, no entran en este mercado. Entonces DNDI lo que ha logrado es hacer posible y visibilizar un modelo alternativo de ciencia, o sea, de investigación y desarrollo, poner a los pacientes en el centro de la discusión. Y eso significa valorar que las necesidades de investigación y desarrollo estén basadas en las necesidades de salud pública. Y que a su vez también, y que estos medicamentos, al responder a las necesidades, lleguen, ¿no? O sea, que se garantice con la investigación y el desarrollo el acceso a posteriori. Y yo en DNDI entonces vengo un poco con ese interés. DNDI nace, como les decía, de esta discusión, y Médicos Sin Fronteras es una de las instituciones fundantes de DNDI, junto con otras, junto con 7 organizaciones
de gran repercusión global, internacional. De aquí en América Latina podemos hablar de la Fiocruz, o sea, del Instituto Fiocruz brasileño, que también es una institución madre de DNDi, y de otras organizaciones en Asia, en Europa y en África, que confluyen en la definición de DNDi, que son nuestras organizaciones fundantes. Y bueno, y en este ir y venir entre las operaciones, también haber trabajado muchos años en la enfermedad de Chagas, en varios países aquí de América Latina, empecé a tener, bueno, un poco trabajando conjuntamente y en ese momento articulado con DNDi, en su momento me encontró también la posibilidad de empezar a trabajar más en el sentido de investigación operacional en DNDi, en la enfermedad de Chagas, y es hoy un poco lo que yo soy la coordinadora de los proyectos de acceso para la enfermedad de Chagas en América Latina. ¿Y qué quiere decir eso? Que de alguna manera lo que nosotros estamos promoviendo en varios países de América Latina es que haya un diagnóstico y un tratamiento oportuno para evitar las consecuencias de la enfermedad de Chagas, que como ustedes bien saben, principalmente aquí en Argentina, son todas las complicaciones cardíacas. Entonces, haciendo un diagnóstico, haciendo un tratamiento precoz, podemos evitar el desarrollo de la enfermedad. A su vez, con el tratamiento antiparasitario también podemos evitar que las mamás transmitan la enfermedad, tratando las mamás cuando entre los, no durante el embarazo, pero sí previamente a los embarazos. Hay muchos artículos publicados recientemente donde la transmisión congénita en madres tratadas, o sea, en madres previamente tratadas que después tienen sus niños, los niños nacen sin la infección del T. crucis, que es el parásito que transmite la enfermedad. Andrea, ya estamos, la verdad que es súper interesante, y el Chagas es todo un tema, más el desarrollo de una vacuna argentina que se está haciendo. Investigadores de centros públicos argentinos lo están llevando a cabo, allí donde ningún laboratorio comercial está interesado. Pero bueno, se nos iría el programa y te vamos a comprometer para más adelante hacer otro programa más focalizándose en este tema. Creo que Eli tenía una última pregunta ya para ir cerrando, lamentablemente por falta de tiempo. Sí, Andrea, de forma muy breve, ¿cuál es alguno de los resultados que han logrado desde esta organización y que hayan de alguna manera modificado significativamente alguna realidad de todas las que nos comentaste? Mira, los resultados en estos 20 años, porque este es el cumpleaños número 20 de DNDi, DNDi ha puesto en el mercado 12 nuevos medicamentos para enfermedades desatendidas, como es la enfermedad de Chagas. Ayudó a la presentación pediátrica del Besnidazol, también de leishmaniasis, de la enfermedad del sueño, del HIV pediátrico y de hepatitis B, hepatitis C, una nueva molécula para la hepatitis C. Entonces esto es, diríamos, un poco lo emergente, ¿no? Después todo lo que se trabaja en el fortalecimiento de las capacidades en investigación, desarrollo y acceso de los sistemas de salud locales. También se trabaja en promover, y nosotros somos los grandes defensores de una ciencia abierta, donde los datos sean abiertos, donde muchas instituciones puedan trabajar de manera articulada y obtener esos datos, diríamos, sin ningún tipo de restricción, sin patentes, y que se puedan de alguna manera compartir esos datos tan importantes para un modelo de investigación
y desarrollo participativo, ¿no? Y de Andrea, trabajo en red. Muchísimas gracias. La verdad que nos da cosa cortarte por falta de tiempo, pero es súper importante y relevante lo que dijiste. Nos queda más que agradecerte y convocarte para más adelante hablar en profundidad sobre cada una de estas enfermedades. Por lo pronto te agradecemos haber estado esta tarde en Estrategia Salud y Ambiente. Bueno, les agradezco a todos ustedes. Muchísimas gracias. Asegurar un tiempito para las enfermedades desatendidas. Seguro, vamos a seguir porque lo merecen, y organizaciones como DNDI la pueden buscar en las redes, están en Twitter, en Instagram y en Facebook para saber también cómo colaborar. Que tengas muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia. Hasta buenas luego. tardes, Andrea. Bueno, estuvimos hablando con Andrea Marchiol. Ella es médica, especialista en medicina interna, con amplia experiencia, ha trabajado en Médicos Sin Fronteras, forma parte de DNDI, una iniciativa para acercar medicación y tratamientos a las personas que padecen enfermedades desatendidas.